El libro de Marcos. Ya llevamos bastantes días estudiando el libro de Marcos y pareciera que la Biblia tiene cada día nuevas cosas y posiblemente necesitaríamos muchas semanas para poder terminar completo el libro de Marcos y si empezamos otro evangelio también nos llevaríamos prácticamente meses y cuidado si con los 4 evangelios no nos llevamos totalmente un año estudiando la palabra. Así que le animamos a usted a perseverar, a seguir en el futuro estudiando la palabra unos minutos al día con algún evangelio, alguna carta de los apóstoles a las iglesias o bien con el libro de los Salmos, que es realmente maravilloso. Y hoy vamos a continuar aquí con el libro de Marcos en el capítulo 4 y vamos a tomar la parábola del sembrador. Tiene un nombre bien sugestivo, bien interesante y vamos a leer para ustedes hasta el versículo número 20. Dice así la escritura. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oído para oír, que oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y él les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los que junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Esta es una parábola interesantísima, donde el Señor Jesús nos está hablando acerca de cómo la gente recibe el mensaje de fe, el mensaje de la palabra de Dios. Y nos dice que hay diferentes tipos de oyentes y lo describe con mucha claridad, hablándonos acerca de aquellos en los cuales se siembra la palabra. Y dice
claro, que la oyen, pero le permiten a Satanás venir y tomarla, arrancarla, arrebatarla, y no da ningún fruto. Luego dice que también hay otros, pero que son los que por la persecución, la tribulación o el ataque, esos pierden la positividad y el potencial de la palabra. Y hay otros que son sembrados entre espinos. Dice que estos espinos, para quienes oyen la palabra, son como los afanes de este siglo, y el engaño de las riquezas y las codicias de este mundo son las que ahogan la palabra que reciben, y no hay fructificación. Pero hay un cuarto tipo de tierra en el cual se planta la semilla, y dice que estos son como los que reciben la palabra y son llamados buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Aquí deberíamos realmente comentar acerca del poder de la palabra. Pablo el apóstol, hablando a los romanos, dice: no me avergüenzo del evangelio, porque este evangelio es poder de Dios para salvación, dice, primeramente al judío y después al griego. Es poder para salvar, poder para transformar, poder para llevar a la gente al arrepentimiento ante Dios, y por causa de esto a recibir el perdón, la justificación, la redención y la vida nueva en Cristo Jesús. El poder del evangelio transforma al hombre internamente y lo hace cambiar su forma de hablar, su forma de vivir, su forma de tratar a los demás, aún su forma de pensar, porque el evangelio es el gran poder de Dios. Por lo tanto, es importantísimo saber que aun cuando el evangelio puede transformar, puede producir sanidad, puede producir libertad. Jesús mismo dijo, hablando de la verdad del evangelio, y dice, y que los que escuchan el evangelio, los que escuchan la verdad, dice, la verdad os libertará. Por lo tanto, la verdad puede traer libertad, la verdad puede traer poder de Dios, la verdad puede traer sanidad física milagrosa, la verdad puede provocar milagros ante la misma naturaleza, como cuando Jesús habló la palabra a la tempestad y fue aquietada, como cuando Jesús habló la palabra a los pocos panes y peces y se multiplicó. La palabra puede traer, reitero, salvación, perdón de pecados, justificación, redención. Puede traernos la nueva vida en Cristo, la restauración profunda. La palabra de Dios puede sanar al enfermo, sanar el alma de odios, rencores, de golpes en la vida. La palabra de Dios es poderosísima, es el evangelio de Dios, son las buenas noticias de redención, que no son como las noticias de un noticiero, por más buenas que sean, o de un periódico, por más buenas que éstas sean. Son noticias a nivel terrenal y no trascienden la esfera espiritual y eterna, pero el poder de Dios, el evangelio de Jesús, las buenas nuevas, transforman al hombre y le dan vida eterna. Toman al pecador y lo cambian para siempre, lo perdonan, lo santifican, lo limpian y lo puede usar para gloria de Dios. La palabra de Dios es poderosa, y por eso es importante que nosotros sepamos que la palabra de Dios, aun cuando la sembraremos como una semilla muy abundante y muy poderosa, va a tener una reacción, o va a tener un resultado, la siembra de esa semilla, o vamos a recoger una cosecha de lo que hemos sembrado según el tipo de tierra en el cual depositamos la semilla. Y aquí me detengo para hablar contigo, querido amigo, querida amiga, querida familia. Ya te he dicho que el evangelio, la palabra de Dios, puede sanar a los enfermos. El salmista David dice: y él envió su palabra y los sanó. La palabra de Dios, dijo el apóstol Pablo, es útil
para corregir, para instruir en justicia, para redarguir, para brindar conocimiento. Jesús dijo que la verdad produce, la palabra produce libertad. La palabra provoca que los milagros de Dios ocurran. Eso significa que cuando sembramos la palabra y recibimos la palabra, nosotros podemos provocar que esa palabra dé como resultante o como cosecha la bendición de Dios, la sanidad de Dios, la salvación de Dios, el perdón de Dios, la justificación de Dios, los milagros de Dios en la naturaleza, en la familia, en la economía, en el cuerpo, o simple y sencillamente, según el tipo de tierra que seamos. La palabra se la roba Satanás, la palabra se ahoga por los afanes de nuestra vida, o la palabra se ahoga entre espinos y no da ningún fruto. Eso ya no tiene que ver ni con el predicador, no tiene que ver con el maestro de la palabra, no tiene que ver con el discipulador. Podemos tener el mejor predicador, podemos tener el mejor maestro de la escritura, una persona versada, hábil, sabia, entendida, preparada. O podemos tener un discipulador que es paciente, que es buen maestro, buen formador, pero no produce nada en aquel que la recibe. Entonces la culpa no es ni del predicador, ni del maestro, ni del discipulador. Ni siquiera podemos decir que es que la palabra de Dios no sirve, que la palabra de Dios no provoca nada, que eso es pura religión, puro engaño, pura mentira, como algunos dicen. No. Está comprobado a lo largo de los siglos, está comprobado en la misma escritura que la palabra sí que produce milagros, sí que produce sanidad, sí que puede levantar al enfermo de su lecho de muerte, al agonizante lo puede levantar e impedir la muerte. Puede provocar aún esa palabra que el que ha muerto en Cristo pueda ser resucitado. Está comprobado a lo largo de los siglos por testimonio de personas que hoy cuentan cómo esa palabra la recibieron, enfrentaron su pecado, aleluya, se arrepintieron ante Dios, le entregaron la vida a Jesús, le permitieron que los cambiara, lo transformara, y hoy son o predicadores o grandes empresarios o mujeres tremendas de Dios, pero con una vida cambiada, renovada, y con un estilo de vida que es modelo para sus amigos, modelo para sus vecinos. Entonces, la Biblia tiene poder, la palabra tiene poder, la escritura tiene poder. La escritura nos puede redarguir, enseñar, instruir, sanar, libertar. Entonces el problema, repito, no es la palabra que se predica. El problema no es el maestro. El problema no es el discipulador. El problema no es el evangelista o el predicador o el apóstol o el profeta. El problema está en la tierra que recibe la palabra. Y entonces dice el Señor Jesús que hay aparentemente tres tipos de tierra. Una tierra que es muy llena de pedregales, llena de piedras, con poca tierra, poca profundidad, donde al entrar la palabra el diablo viene y se la roba, el diablo la quita de ahí. Es como que él viene a los corazones y la saca. También por causa de no tener profundidad, por estar llena de pedregales, la palabra queda por ahí y viene luego el sol, las inclemencias del tiempo, la quema, la seca y se pierde toda cosecha o todo resultado. Y también dice el Señor que hay una tierra que está afanada, o personas, para ponerlo en el contexto realmente humano, personas que son vistas por Dios como tierra, que están afanadas por las riquezas, por los placeres, por las cosas del mundo, por las cosas de la vida, y desechan la palabra de Dios, no les interesa. Y entonces dice que esto es como una tierra mala, como una tierra que no tiene profundidad. Y entonces, aleluya, dice que las riquezas y los engaños y las codicias penetran sus corazones y hacen que la palabra se vuelva infructuosa. Pero también dice que hay una tierra que recibe la semilla, y esta tierra es apta para recibir la buena semilla. Dígase, en el contexto en que hablamos ya en la aplicación del evangelio, esta tierra representa familias.
Esta tierra representa iglesias, esta tierra representa personas. Eso significa que hay buenas personas, que hay buenas familias, que hay buenas congregaciones que reciben la palabra, la gustan, tienen profundidad, aman la palabra, la sazonan, tierra abonada, tierra bendita de Dios, dedicada para Dios y que es nutrida y abonada con el poder del ayuno, la oración, la alabanza, la adoración, la obediencia a Dios, el poder profético. Y cuando la palabra viene, entonces puede penetrar la tierra y puede producir fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. El asunto no está en el poder de la palabra. El asunto no está en los predicadores, maestros o discipuladores. No, el problema o la bendición está en la tierra. Y tú, mi amigo, tú, mi hermano, tú, ministro, tú eres la tierra, así como yo soy la tierra. Aún hoy que estoy hablándote, yo soy el predicador, pero lo que hablo es la palabra que está cayendo en tu corazón. Esa es la tierra en la cual estoy sembrando la palabra. Si estás dedicado a las cosas mundanales, si no eres profundo, sino que eres muy superficial, como dirían mis hijos hoy muy light, y como dirían algunos que les gusta popularmente decir el creyente débil, un poquito pasado por agua, un poquito sancochado, dicen en Costa Rica, no dedicado a la oración, al ayuno, a la obediencia, a la congregación, a la palabra. Y entonces cuando la palabra cae en ellos, se quema, se pierde, se destruye y no da fruto. El asunto aquí, reitero, para ir culminando este tiempo de reflexión, no es la palabra, no es el predicador ni el discipulador. El asunto es el tipo de tierra que recibe la palabra. La gran pregunta que surge en medio de este contexto de enseñanza: ¿qué clase de tierra eres tú? ¿Estás ávido de la palabra de Dios? ¿Tienes pasión por la escritura? ¿Desearías dar fruto para Dios, fruto abundante? ¿O simple y sencillamente las cosas de Dios son para ti cosas que se pueden menospreciar, son baladíes, son cosas sin importancia, son cosas que no son prioritarias para ti? Si puedo, oigo; si puedo, hago; si no, igualmente me da. ¿Será que tu corazón es de ese tipo de tierra donde Satanás puede llegar rápidamente y robarse la semilla? ¿O que al no tener profundidad, porque no hay pasión, porque no hay dedicación a las cosas de Dios, la palabra entra pero se pierde, es como que se ahoga entre las piedras? O quizás seas como aquella tierra que se siembra en ella la palabra y no da fruto, no produce, porque está consumida por los afanes, por los placeres de la vida, y entonces no hay ningún interés por cambiar de vida ni entregarle el corazón a Jesús. Quiera Dios que seas más bien de la buena tierra, donde al poner la palabra, dígase la semilla, entonces Dios pueda, por tu deseo, por tu profundidad, por tu anhelo de servir a Dios, producir una enorme cosecha en tu vida y en tu familia. Que se recoja el fruto al 30, al 60 o al 100 por uno. Es el anhelo de Dios en tu vida y en tu casa. Y es el anhelo de este predicador en el estudio de Marcos, que puedas santificarte, consagrarte, entregarte y dedicarte a Dios de tal manera que encuentres esa profundidad que se necesita para que la semilla, la palabra, caiga y dé fruto abundante. Un placer estar contigo en este tu programa de estudio del libro de Marcos, y no sin antes recordarte que, no me despido sin antes recordarte que esta noche a las 18:30 tendremos la tercera clase sobre milagros y liberación de Jesús. Estará con nosotros la profeta Alexandra Quesada y también su servidor Ronnie Chávez para compartir unos minutos, y tú puedes obtener la clave para ver este seminario en plataforma virtual, escribiendo un texto pidiendo la clave para el seminario de esta semana
al +506-8438-1532. Y también les recuerdo a todos los que nos ven que el seminario número 1 de la semana número 1 de enero, versando sobre el tema de la salvación y la redención de Jesús, se está impartiendo por las mañanas a las 11 horas de Costa Rica y en 10 horas de Costa Rica, 10 horas, y usted puede verlo. Eso ya ocurrió hace unas semanas atrás, pero lo estamos poniendo para ustedes que no pudieron verlo por la plataforma virtual y pueden gozarse con estos seminarios en el día, en la noche, e invitarles para mañana viernes por la noche 18:30 el culto de evangelización, sanidades y milagros, que será pasado por la plataforma de la cual tú vas a pedir la clave, y también lo vas a poder ver a través de Facebook en vivo. Así que aprovecha, invita a tu familia y empieza a escribir tus peticiones, porque Dios hará maravillas. Que el Señor te bendiga y nos vemos y escuchamos mañana a la misma hora de hoy.